Hola, se dice que lo bueno se hace esperar y ya está aquí la Bienal Internacional de Máquina Herramienta. Esta es una de las citas más importantes del sector a nivel mundial. Aquí se presentan las últimas novedades tecnológicas, se pueden identificar las tendencias del futuro y también se hacen negocios. Nosotros no hemos venido a hacer negocio. Esta semana en Tecnópolis, lo último de lo último en Máquina Herramienta. Kaixo David. Bueno, empezamos la visita a la Bienal en una fábrica proactiva. Bueno, me explico, habéis organizado el stand en torno a ese concepto, que es una fábrica proactiva. La Proactive Factory tiene tres esencias fundamentales: convertir a la fábrica en consciente, en flexible de verdad y en colaborativa, que vamos a ir viendo un poco qué es lo que quiere decir eso. Esta sería la inteligencia, el cerebro de la empresa, ¿no? Esto simula efectivamente la componente, si os vais a una empresa, que sería el departamento técnico, si que leéis el área técnica, la oficina cerebro, técnica, por así ¿vale? decirlo. Donde está el cerebro. Cada una de las aplicaciones que están aquí con diferentes objetivos funcionan desde ese ecosistema de agentes. Y la diferencia con los modelos habituales es que sabe hablar, sabe preguntar y sabe negociar. Es decir, podemos tener un ecosistema de agentes distribuido, cada uno experto en una cosa, que son capaces de colaborar entre ellos para resolver problemas mayores sin la necesidad de generar modelos de IA hipercomplejos que aún así siguen alucinando al preguntarles determinadas cosas cuando realmente no tienen el contexto. Bueno, tenemos el cerebro entonces, pero hay que producir, ¿no? Vamos a la parte de producción. Vamos a la parte de producción. Bueno, ya estamos en la zona de producción. ¿Cómo se aplica el concepto de proactividad en este lugar? Decíamos al principio que cuando hablamos de Proactive Factory hay tres esencias. Hemos comentado la agentificada, que tiene que ver más con la consciencia, y ahora vamos a hablar de flexibilidad. Cada vez más, por cómo son las demandas, los productos tienen una personalización más alta, las series cortas cada vez están más presentes, necesitamos que los medios de producción presentes en una fábrica sirvan para hacer diferentes cosas. La idea que está aquí es poder, por ejemplo, desarrollar, como el ejemplo que tenemos allí, es una célula de soldadura que incorpora la sensorización y la inteligencia para, en función de la pieza, en función de las condiciones cambiantes incluso del entorno, pueda ajustar, pueda medir constantemente cómo lo está haciendo y efectivamente decidir qué estrategia va ejecutando después para garantizar la calidad que requiere la pieza. Ajá, o sea que aquí todo es cambiante, todo es adaptable, todo es flexible. Y los sistemas tienen la inteligencia para actuar con flexibilidad de verdad. Si nos vamos, por ejemplo, al eje de la sostenibilidad, tenemos un robot para el desmantelado de baterías. Una batería, en función de su uso,
viene usada y puede traer problemas en diferentes partes. Tenemos un robot que tiene la inteligencia para saber qué es el producto, identificar dónde está cada elemento fundamental, observar cuál es la calidad remanente que tienen esos componentes y decidir y programarse él mismo a la hora de cuál es la estrategia para ser desmantelado, almacenar los componentes que valen, eliminar los otros, todo de una manera inteligente. Suena muy bien, ¿eh? Nos queda la última parte de la fábrica. Vamos ahora a la parte de intralogística. Este sería el futuro compañero de trabajo de la gente que trabaja en esta zona de intralogística, ¿no? Es quizás el elemento más singular que tenemos porque estamos hablando de robótica humanoide, que siempre es más llamativo. Este concepto de humanoides va a tener una disrupción muy grande en los próximos años porque conceptualmente encaja muy bien justo en esas zonas, efectivamente, para hacer procesos repetitivos de manipulación donde hay muchas personas y efectivamente donde se tienen que acoplar o bien de una manera segura para ellas, permitiéndoles a ellas, por ejemplo, a las personas, hacer tareas de más valor añadido, y normalmente tienen la ventaja de que se pueden integrar sin tocar mucho lo que llamamos el layout de planta. Es decir, tal como la tenemos diseñada la planta, tengo que ser capaz de integrar rápido el robot, de programarlo fácil, de que se adapte al entorno, de que funcione de manera segura para con la persona y pueda hacer tareas donde su configuración, igual que la de una persona, es adecuada para este tipo de función. Oso ondo, David. Eskerrik asko. Y eskerrik asko. Kaixo Jon. Kaixo. Bueno, ¿qué está vendiendo el Centro CEIT en esta Bienal? ¿Qué está mostrando? ¿Qué tecnologías tenéis en el escaparate? Al final, en esta edición de la Bienal hemos traído pues, demostradores, ejemplos, ¿no?, de aplicaciones con la industria para la fábrica más inteligente, pues desde la robótica y la visión hasta la fabricación y luego a un postproceso e inspección, ¿no? Entonces intentamos cubrir un poquito todo. ¿Y esto que tenemos aquí atrás, qué es? Esto específicamente es más para la parte de inspección no destructiva. Al final, en vez de tener que destruir la pieza, pues intentar poder verificar que cumple las propiedades necesarias desde una manera no destructiva, como comentaba. ¿Y qué tecnología se aplica, utiliza? Pues al final es un campo magnético que se aplica mediante el cabezal y ese campo magnético es capaz de detectar variaciones en función de la microestructura, de las propiedades. Entonces al final esas variaciones ya son un indicio de que algo ha salido mal, ¿no? Entonces tienes un patrón, ese patrón tiene que seguirlo y cuando hay una diferencia en ese patrón es cuando detectas que algo ha ido mal. O bien, ¿no? Exacto. O está bien la pieza, ¿no? Bueno, esto sería un paso posterior a la fabricación, sí, pero también trabajáis y estáis enseñando tecnologías de fabricación en sí mismas, ¿no? Exacto, exacto. En primer lugar, fabricamos también polvo, es decir, la materia prima que después usamos para fabricar la pieza. Entonces tenemos una tecnología para fabricar ese polvo metálico y después para procesar ese polvo tenemos 3 tecnologías de fabricación aditiva. La primera, laser cladding, se puede usar no solo para fabricar, sino para reparar o para recubrir componentes también. Y luego tendríamos binder jetting y powder diffusion, que son otras 2 tecnologías. ¿Y eso qué es? Perdona. Son tecnologías también de fabricación aditiva con cama de polvo que vas curando capa a capa para generar una pieza 3D mediante láser en un caso y en el otro caso mediante un aglutinante, ¿no? Un binder que al final va uniendo las partículas para fabricar una pieza final. Oso ondo, Jon, eskerrik asko. Vale, estoy bien. Kaixo Jon, se para mucha gente a preguntar por la sensórica cuántica. Bueno, la palabra cuántica llama la atención, entonces sí es un tema por el que la gente nos pregunta y sobre todo qué tiene que ver la cuántica en una feria de fabricación, de máquina-herramienta, de máquina-herramienta. ¿Y qué es lo que hace esta máquina, este desarrollo tecnológico? Precisamente lo que traemos es una tecnología que nos permite fabricar a escala cuántica. En la documentación habláis de diamante como material para fabricar estos sensores, ¿no? Así como el metal, las aleaciones se pueden entender como el material base para la máquina-herramienta tradicional que conocíamos, el diamante es el sustrato o el material sobre el que vamos a trabajar la fabricación de escala cuántica. El diamante tiene unas propiedades muy interesantes para la sensórica cuántica en este caso. Tiene una estructura atómica que de manera natural
permite unas propiedades de medida cuántica y es muy estable en temperatura. Por lo tanto, es un material candidato inmejorable para lo que estamos buscando, que es desarrollar una estructura o un material que tenga capacidad de medir, entre otras cosas, campos eléctricos y campos magnéticos. Bueno, esto es el futuro, casi el presente también, pero eso también tiene una aplicación real, inmediata. No veo un brazo robótico, veo metrología, que es vuestra especialidad. Ahí también se unen dos mundos, ¿no? Eso es. Al final, a nosotros, una de las cosas que nos mueve cuando venimos a la feria es traer perspectivas distintas, desde tecnología más básica que en 5 años deberá estar impactando en la industria, Por ejemplo, y luego aplicaciones que directamente ya están resolviendo problemas industriales concretos. Es el caso que presentamos en el siguiente demostrador, donde unimos la robótica colaborativa, la identificación automática de piezas, multireferencias, etcétera, con la metrología en línea. De una manera desorganizada podemos dejar todas las referencias para que el robot las identifique, las coja y las lleve al puesto de metrología avanzada para que las mida. Y asegure su control de calidad metrológico y con toda la trazabilidad, y bueno, de alguna manera estemos automatizando en una célula compatible con que haya personas ahí también, por eso lo del robot colaborativo es muy importante. John, y esto que tenemos atrás también es bastante novedoso, ¿no? Eso es. La novedad de esta tecnología, y tal vez con una comparación se entienda mejor, es cuando imprimimos un papel en casa, un documento sobre papel, utilizando tinta, ¿no? Pero aquí creáis circuitos funcionales, ¿no? Eso es, al final podemos entenderlo como una evolución de la impresión que conocemos y que todos hemos tenido en casa, hacia la capacidad de imprimir a través de unas tintas especiales, tintas conductoras, capacidades electrónicas en superficies, desde usando papel, usando textil, usando plástico o cualquier otro material. Superficie, ¿no? Eso es, que pensemos. Una funcionalidad muy curiosa, no es la que vamos a enseñar ahora. Este circuito impreso tiene una capacidad de calentamiento, ¿no? El objetivo que tiene ese demostrador es, por un lado, identificar la presencia de hielo y, por otro lado, deshacerse de ese hielo. O sea, calienta la superficie y la película de hielo se cae. Entonces, bueno, es una aplicación pensada tanto para aeronáutica como para automoción. En aeronáutica las alas de los aviones que estén limpias de hielo. Eso es. Y en automoción ahora tenemos que pensar los coches como sensores andantes, pero esos sensores pierden su funcionalidad, sobre todo radares, cámaras, etcétera, cuando tienen hielo en su frontal. Entonces, este sistema lo que hace es identificar la presencia de hielo y calienta y de alguna manera que sigan funcionando. ¿Enseñamos cómo funciona? Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Coges una gota y la depositas en el área sensora. El sistema lo identifica y ya ha iniciado el proceso de calentamiento. Ajá. Perfecto, John. Baskari Casco. Agur. Agur. ¿Los robots industriales son incapaces de manipular objetos frágiles? No. Los primeros robots de la historia llegaron a las fábricas para mover piezas pesadas o soldar chasis de coches con movimientos rígidos. Es cierto que aquellas máquinas no eran precisamente delicadas, pero la robótica actual ha conquistado el sentido del tacto. Gracias a los sensores de fuerza y a la visión artificial de alta resolución, las máquinas de hoy en día pueden sentir la resistencia de los materiales en milisegundos. Esto permite que mediante pinzas neumáticas o materiales deformables, un brazo robótico gigante aplique exactamente la presión necesaria para sujetar una placa de vidrio sin llegar a romperla. Esta delicadeza no es una curiosidad tecnológica, es fundamental para sectores como la industria biomédica o la microelectrónica, donde la precisión quirúrgica es más importante que la potencia. En la industria moderna, la inteligencia ya no solo está en el cerebro del robot, sino también en la punta de sus dedos.
Kaixo Arkaitz, se me ocurre como en las ferias de los baserritarras, donde llevan sus mejores productos, vosotros también vendréis aquí con lo mejor de lo mejor, ¿no? Pues cada 2 años aterrizamos en la Bienal, en el BEC, con lo que para nosotros es lo más representativo a nivel de desarrollo de tecnología. Traemos 3 desarrollos, uno ligado a la precisión, otro ligado a la digitalización y el tercero, como vemos aquí detrás nuestro, que es la fabricación avanzada mediante robots. Robótica, ¿no? Empecemos por la precisión. Hay muchos factores, muchas variables que afectan a que la máquina sea precisa y estable en el tiempo. Aquí traemos 2 fundamentalmente, uno ligado al rectificado, que el rectificado en el fondo es un proceso de acabado de pieza que deja unas superficies pues, cercanas a las de un espejo, y en un espejo, como se ven todas las imperfecciones, aquí ocurre lo mismo. Entonces, todas estas marcas y ondulaciones y problemas, bueno, en el fondo, limitaciones que encontramos en el proceso de rectificado, los tratamos de resolver con las tecnologías que traemos. Y el segundo apartado que traemos también en precisión va ligado a las vibraciones. Las vibraciones es pues, un fenómeno habitual en máquina-herramienta, y mediante amortiguadores activos y pasivos somos capaces de resolverlos y aumentar la precisión y productividad de las máquinas. Digitalización. Nosotros aquí lo que traemos es la aplicación de la digitalización a la mejora de los procesos de fabricación y el mantenimiento y la disponibilidad de máquina. Porque lo que captamos son datos, datos de variables, de sensores que tenemos dispuestos a través de planta y de máquina, pero saber de esos datos qué va a ocurrir, es decir, tener información. Extraer información. Eso es, para que alguien después tome una decisión, ahí es donde se genera el valor. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con conocimiento. Conocimiento que puede ser el clásico, el que está en los libros de texto, lo que aprendimos en las facultades de ingeniería, o aplicando la inteligencia artificial. Porque no nos tenemos que olvidar que el cliente final es el que con esa máquina, con ese robot, con ese proceso, está haciendo un negocio. Tiene que competir en el mercado. Eso es. Entonces, todo esta, vamos a decir, toda esta historia que estamos contando aquí tiene que desembocar en que el cliente final mejore en un ámbito su proceso, su negocio. En los caminos de la robótica y la máquina herramienta no sé si son paralelos, se entrecruzan. Yo diría que históricamente han ido en paralelo porque han desarrollado muchas aplicaciones que eran complementarias, ¿no? Eso está bien, pero yo creo que estamos en el momento, de hecho justo ahora estamos en el momento en el que esos caminos se empiezan a cruzar. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones como la que vemos aquí, donde las prestaciones en cuanto a precisión se pueden alcanzar de otro modo que no es la máquina herramienta clásica tradicional, y habitual. No, pero no le quitará el trabajo este robot a la máquina herramienta tradicional, ¿no? Porque los robots que estamos desarrollando, digamos que se tienen que situar en un punto intermedio, ¿no? Harán otros trabajos mejor, por ejemplo. Eso es, donde la máquina clásica quizá esté sobredimensionada y el robot mejorado, ese robot evolucionado, que es en el fondo una máquina con morfología de robot, va a poder hacer estas aplicaciones de una forma mucho más ágil y flexible. Hemos empezado hablando de baserritarras y de mercado, ¿no? Pero estáis trabajando ya en brazos robóticos, no sé si decir label, pero hechos aquí, ¿no? En Euskal Herria, en el Goibar, ¿no? Sí. Este robot viene de Japón. Los que estamos haciendo ya para estos procesos que os comentaba de fabricación, saldrán del Goibar. Oso ondo ba, Arkaitz, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Kaixo María, Kaixo. Este es uno de los desarrollos tecnológicos que estáis presentando en la Bienal, ¿no? ¿En qué consiste? Pues desde Bicontec apostamos por participar en esta feria de la mano de nuestros clientes, ¿no? Aportando nuestros desarrollos tecnológicos más significativos embebido dentro de las soluciones software de ellos. Entonces, en concreto, lo que traemos es nuestra solución de procesamiento geométrico que se llama GeoLeap. Procesamiento geométrico, ¿qué es eso? Pues bueno, al final lo que vamos a ver aquí es que vamos a escanear una moto, ¿no? Con un escáner de mano 3D. Este que tenemos atrás, ¿no? Eso es, justo. A ver, ¿lo puedo coger? Claro, sí. A ver, con cuidado. Este es un escáner de mano, ¿no? Eso es. Cógelo. Al final lo que vamos a ver es cómo con este escáner somos capaces de captar diferentes puntos, en este caso de la moto, ¿no? Para luego hacer una reconstrucción 3D con esa nube de puntos y procesarla. ¿Qué uso industrial puede tener esta tecnología? Pues al final en los procesos de producción es muy importante garantizar, ¿no? El control de calidad de la producción. Al final Sariki lleva apostando mucho tiempo, ¿no? por soluciones de metrología que tienen el ámbito de aplicación en el ámbito industrial.
Y entonces lo que estamos trayendo aquí es cómo somos capaces de aplicar esta solución de SK-Inspect que vamos a ver aquí, ¿no? en un entorno, en una demo pues muy de casa, en ámbitos complejos para el control total de la producción y mejorar esa productividad que, ¿no? que a día de hoy igual pues un trabajador tiene que sacar esa pieza, llevarla a una célula de inspección, sacarla, ¿no? y garantizar esa producción, el hacer ese control de calidad en la propia línea de producción. Kaixo Edorta, vamos a hablar de SIA Weld. Es Sí. una startup que surgió de Lortec, ¿no? Eso es, Lortec es un centro tecnológico que se dedica a estudiar las uniones soldadas y la adición de material tan en boga hoy en día, y bueno, es una startup que salió de los estudios realizados por Lortec. ¿Cuál es vuestra propuesta, ¿no? Que tenemos aquí la máquina en sí. Eso es, y nosotros lo que hacemos es la captación de todos los parámetros de soldadura que tenemos en las máquinas, intensidad, voltaje y flujo de gas, y nos serviría esto como una huella dactilar del cordón de soldadura. La segunda parte sería la inspección visual con visión artificial de este cordón. Tenemos aquí detrás nuestro el sistema, bueno, un prototipo del Eso es, sistema, un prototipo, cómo porque funcionaría, aquí ¿no? está en estático. Serían unas líneas de soldadura, aquí saldría el láser, que ahora no podemos mostrarlo, ¿no? Porque nos Eso quemarían los ojos. El láser va justo detrás de la soldadura. Justo detrás de la soldadura, como a 3 segundos de la soldadura, y a medida que nos vamos desplazando en el cordón, vamos soldando y vamos viendo que esa soldadura es del todo correcta. El láser, por así decirlo, leería la soldadura, ¿no? Eso es, lo que hace es un perfilómetro y hace el barrido como si estuviésemos mirando el perfil de una montaña, pero es más, podemos llegar hasta ver qué ha pasado en la parte interna de la soldadura, y con inteligencia artificial llegamos a ver lo que ha pasado dentro. Es una gran ventaja, ¿no? A día de hoy No hay nada parecido. No hay nada parecido, que aúna todos estos conceptos, sobre todo el de inteligencia artificial, y eso lo debemos a los técnicos del Lortec. Oso ondo ba Edorta, eskerrik asko. Zuei. Kaixo Pili, Kaixo, zemuz aspaldiko. ¿Qué hace Tecnica, el Centro de Investigación de la Formación Profesional, en la Bienal? Bueno, como sabéis, la Bienal es una de las ferias más importantes de la industria, de la máquina, herramienta y tecnología, y la formación profesional prepara profesionales para esas empresas que estamos en Euskadi, ¿no? Hablamos de empresas pequeñas, de pymes, las cuales tienen que desarrollar innovación, y nosotros desde la formación profesional les ayudamos a desarrollar esa innovación con el programa Tekagune. Ahora hablaremos de Tekagune, pero la idea en el fondo sería, tenéis que estar a la última de lo que se mueve en el sector para que vuestros alumnos manejen estas máquinas el día de mañana o mañana mismo, tal vez, ¿no? Eso es, si queremos profesionales del futuro que estén bien preparados con las competencias necesarias para llevar a cabo las acciones que las empresas tengan en mente, es muy importante que desde la formación profesional, desde el Centro de Investigación de Técnica, conozcamos el ecosistema, conozcamos a medio y largo plazo cuáles son las tecnologías del futuro, y para ello tenemos que participar en ese ecosistema junto con las empresas. ¿Cómo funciona Tekagune? Tekagune es un programa de colaboración tecnológica con empresas. Trata de un poco investigar en aquellas innovaciones que una empresa puede aplicar, y desde la formación profesional, desde el profesorado, desde los docentes, trabajamos en implantar esas mejoras tecnológicas en las empresas. Vemos un par de ejemplos de cómo funciona Tekagune. Perfecto. Ahí van. Las máquinas CNC son sistemas de mecanizado automatizados que fabrican componentes industriales de forma autónoma. Izcan Componentes utiliza esta tecnología para mecanizar piezas destinadas a la industria ferroviaria. Tras conocer el proyecto Tekagune, la empresa se ha puesto en contacto con el Centro de Formación Profesional Arratiako Zulaibarrikastegia con una petición. Sí que tenía la necesidad de poder instalar un sistema para
para monitorizar un poco los recursos que tenían en su taller. Al final se compone de máquinas CNC. El proyecto presentaba un gran desafío. La empresa tiene máquinas de diferentes marcas y tamaños distribuidas por toda la fábrica. En un principio el proyecto lo quisimos llevar a nuestro conocimiento, a lo que sabemos. Aquí tenemos el ciclo de automatización y robótica industrial. Entonces la idea era poner un sensor, un medidor de corriente, y trabajar esos datos de modo que medíamos, contábamos, temporizábamos cada valor. En el camino se han encontrado con nuevos retos. Han necesitado de nuevos softwares y utilizando analizadores de red, el proyecto ha adquirido otra dimensión. Con los datos que hemos sacado, la empresa puede tener una radiografía de cómo de sobrecargadas están las máquinas. Si tiene máquinas de tipología parecida, puede repartir ese trabajo para no sobrecargar. También el proyecto, como ahora medimos la energía que consumen cada máquina, puede sacar el coste energético. La comunicación y la relación que las empresas y las escuelas de formación profesional desarrollan durante estos proyectos abren a menudo nuevas puertas. En la base de estos programas está pues, acercar un poco la realidad empresarial a las aulas. Entonces, bueno, mediante estos proyectos sí que los profesores mantienen un contacto cercano y luego con la transferencia sí que se intenta que los alumnos también estén en contacto con los problemas reales de la industria y que los traten en clase. En Tekagune participan empresas e industrias con diferentes características y necesidades. El caso, por ejemplo, del Donostia International Physics Center es bastante especial. Estos investigadores estudian la composición fundamental de la materia a través de las partículas más pequeñas y para ello están desarrollando un detector propio. El dispositivo busca confirmar a través de una reacción nuclear la existencia de un proceso de desintegración de un átomo. El detector ha tenido que ser desarrollado desde cero, lo que ha motivado la colaboración con el equipo eléctrico de EASO Politécnico A. Ellos tenían un proyecto que eran capaces de ejecutarlo de manera independiente con varios dispositivos, pero querían aglutinarlos todos y controlarlos centralmente. Entonces nosotros, mediante un control industrial, somos capaces de aglutinar todo. Trabajan en un dispositivo que busca un material que una vez vaporizado se adhiera a fibras como estas de color amarillo. Nosotros necesitamos captar la luz y para ello utilizamos un truco que es depositar una capa de un material fluorescente, que es un material que absorbe la luz ultravioleta y que emite luz en el visible y la guía a través de unas fibras. Tiene, digámoslo así, como 4 cucharas o cazos donde se inserta un material fotosensible. Entonces eso, en unas condiciones específicas, evapora. El producto evaporado llega a unas fibras amarillas y se pega a él. Cuando ocurra la reacción nuclear en el detector, se producirán algunas interacciones que liberarán unos destellos de luz. El objetivo es captar esa luz y analizarla. EASO Politécnico A ha diseñado y montado el cuadro eléctrico de este dispositivo. Ahora están trabajando en su automatización. No es una relación cliente-proveedor normal, es una relación de colaboración. Entonces, nosotros necesitamos plantear el problema, que ellos entiendan bien nuestra necesidad y ellos necesitan ir adquiriendo conocimiento y construyendo la solución. Impulsado por Tecnica, el Centro de Investigación Aplicada de la Formación Profesional de Euskadi, el proyecto Tekagune pretende ser un lugar de colaboración e innovación tanto para empresas como para la formación profesional.
Hemos terminado. La Bienal nos ha vuelto a sorprender y eso que apenas os hemos enseñado una pequeña parte. Como se dice, cuando terminan los Sanfermines ya queda menos para la siguiente Bienal y las empresas, centros tecnológicos e instituciones del sector ya tienen la vista puesta en la siguiente edición. Nosotros también, aunque seguramente en Tecnópolis hablaremos de máquina herramienta antes de que pasen 2 años. Hasta la semana que viene. ¡Agur!